Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de En torno al fuego. Aquí encendiendo la chispa muy tempranito y de mediodía en Alemania. Estamos encontrándonos en el espacio-tiempo de esta esfera maravillosa que nos contiene, nos abraza y nos relaciona. Eh, Buenos días, Gaby. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días, es gracioso porque ya hemos grabado varios videos y siento así como mi corazón un poco palpitar de nervios o de qué sé yo. Me encuentro así un poco emocionada. Es bonito encontrar este espacio contigo, Evo. Hola a todos y gracias por acompañarnos cuando posteemos este video. Hoy venimos a continuar el entramado, estas conversas que iniciaron hace un tiempo, primero hablando de cosas como la sombra, de la felicidad, del gozo, de la mirada fresca hacia uno mismo, de aceptar lo que es un montón de cosas. Y la semana pasada, cuando terminamos de grabar Elegir a la felicidad, pensábamos, ok, ¿qué va en el orden de las cosas? Y sentíamos que todo tenía un hilo conductor, ¿no? El aceptar, como hablamos la semana pasada, lo que es, el aceptar eh, que dentro de eso ilimitado que somos, ese espíritu, esa divinidad que somos, hay un cuerpo que envejece, y cómo a veces el luchar contra lo que es nos hace sufrir de más. Y en ese proceso, en tratar de encontrar de qué hablar también, como hemos compartido otras veces, nosotros usamos varios elementos, pues porque son los que nos resuenan, como el dejarnos hablar por los libros, por los poemas, por cartas, es una manera de conversar con nuestro subconsciente o con lo invisible. Y entonces al preguntarle estas cartas, que son un oráculo de mujeres medicinas súper bello, nos salieron tres cartas. Una es healing, sanar, la palabra en inglés de sanar. La otra era la sensualidad divina, y la otra misterio. A ver, ¿lo ven? Sí. Y bueno, desde ahí empezamos a hilar y hoy venimos a hablar del entramado que la diversidad nos lleva, cómo la diversidad está enriquecida enriquece la unidad, perdón. Porque empezamos a tejer con respecto a healing, y yo recordé cuando hablaba con Eugenia que en alemán, o sea, healing, que también, o sea, el inglés es una lengua germánica y por eso tienen muchas palabras que tienen raíces similares. En alemán, heilen, o sea, sanar, es también heilig, también se dice sagrado. Heilig, heilen, tiene la misma raíz. Entonces empecé a investigar y fue fabuloso encontrar que heil, o en inglés como dicen whole, ¿no? Mucha gente yo he escuchado decir que healing tiene que ver con volverse una otra vez. Y cuando empecé a investigar sobre heil, sobre ese que puede ser un adjetivo, un sustantivo, un verbo, convertirse en eso, fue fabuloso encontrar que tenía raíces que significaban integridad, salud, éxito, erfolg, Venadigung, perdón, y en contexto religioso, redención. La redención es como rendirse al poder supremo, a lo divino. Y aparte, cuando miré un poco más, tiene que ver con el latín salus, de donde en español viene salud, que tiene que ver también con integridad, con estar completo. En griego, sotería, también tiene que ver con la salvación, con la redención. Y una palabra que ya conversamos la semana pasada en árabe, salam. En la semana pasada, bueno, el que quiera puede ver el video anterior, un poco la mirada que dimos sobre salam, que también significa ese bienestar, salud, integridad, intacto, el ser intacto que hay en todos nosotros, freedom, paz, ¿no? Y hay ese saludo en latín que dice salve, ¿no? Salve César, que le decían el salve César, o sea, salve son, o sea, que tengas salud, pero es que tengas que seas un ser completo. Bueno, total que todo tiene que ver en sánscrito, sarva, entero, holos, entero, total, y es una maravilla, y de eso venimos a hablar. ¿Qué significa estar entero? ¿Qué significa recordar? Porque yo siento, y Evo puede compartir desde su experiencia, recordar lo intacto en nosotros, recordar que estamos enteros, con todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Por eso empezamos en esta serie de En torno al fuego hablando de sombras, quizás no es lo más atractivo para la gente, pero en mi experiencia ha sido el abrazar todo eso. Te dejo hablar y yo luego sigo desarrollando si quieres, Leo.
Bueno, justo en esa lectura y cruce de información del azar y las cartas, pues justamente uno se da cuenta que hay cosas que aparecen, van apareciendo combinadas, son como información que aleatoriamente se une en mayor proporción en determinado momento para reafirmar un sentido. Y yo estaba teniendo curiosidad respecto a una carta en particular que pues era como las sombras y cómo integrarlas, y empezó a aparecer muy cerca de su orden natural, que es el 14 y el 15. Entonces la carta 14 es la templanza y el 15 es el diablo. Entonces me llamaba la atención porque ellas están allí una cercana a la otra, porque de alguna manera su naturaleza tiene que hermanarse e interconectarse, ¿no? Si la templanza no quiere elidir una parte de la realidad, sino que quiere fusionarlas cuando están divididas, pues qué mayor ejemplo en ella misma de estar tocando a este hermano, ¿no? O sea, parte de volver al orden y a la integridad tiene que ver con que ese juicio con el que yo me separo de una realidad hace que yo la saque de mi corazón, y al sacarla de mi corazón yo me vuelvo menos completo. Entonces, por lo menos en las constelaciones familiares, las dinámicas que se hacen de conciliar eso que con lo que a lo que yo he apartado de mí, es pues sencillamente reconocerlo como un igual, como parte, como que yo también he estado en esa posición, jugando ese papel, o puedo, es como cuando los extremos se tocan, o sea, cuando una persona permanece mucho tiempo en un estado de victimismo, ella misma puede convertirse en un perpetrador. Entonces vemos cómo ahí están el diablo y la templanza haciendo un juego, un escenario dual donde se ha desarrollado todo el drama de la historia del mundo, cuando en realidad incluso las naciones, perdonando su pasado, podrían conciliar perfectamente a sus muertos, a sus visiones encontradas o a todo aquello que los ha separado, ¿no? Ujú, Entonces vemos que la sanación es volverse de nuevo completo, porque en la medida que yo luche con algo que está allí o lo vea separado de mí, nunca voy a recobrar ese estado original, ¿no? ujú, Ese estado donde todo forma parte y todo tiene cabida, ¿no? Entonces es maravilloso porque qué lindo, o sea, en esta búsqueda pues vemos que las palabras pues tienen, cuentan esa historia, ¿no? Porque están esos saludos allí, los mismos saludos de bendigo la divinidad que está en ti, está ujú, recordándonos que no nos veamos como la persona o la circunstancia, sino ver en el otro ese mayor potencial, ¿no? Nosotros sabemos que donde vemos ese mayor potencial se desarrolla. Por eso hablábamos de que ese estado que perdemos de integridad o salud, que hemos llamado enfermedad, en la medicina china tratamos de matizar la palabra enfermedad para no creérnosla, o sea, hay un estado que se pierde, más que una circunstancia que cambia y no, o sea, un diagnóstico que no puedes cambiar. Entonces, así como hubo una pérdida, puede haber un recobrar. Ahí volvemos a esa integridad, a ese todo, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, la idea es justamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué noción tenemos de haber perdido ese estado? No lo veamos como algo a lo que no podemos volver ni recobrar, porque aunque nuestra conciencia esté fragmentada, o sea, no tengamos una visión del todo, de la totalidad de lo que somos, sino discontinua, eventualmente nosotros vamos teniendo rupturas en lo cotidiano con la que podemos retornar a esa unidad, ¿no? Por eso como un momento de silencio, de vacío, de encontrarme conmigo mismo, de relajación total de mi cuerpo, de calma. Entonces, es como siempre, pues, o solo estar presente en unas cuantas respiraciones, evidentemente, esa energía que se genera con la atención allí va a hacer que de alguna manera las cosas se reposen y se pongan como en su lugar, ¿no? Uno siempre puede ujú, volver al mundo desde verlo
completo también, ¿no? Ujú. Sí. ¿Puedo comentar, Evo? Es toda tuya la palabra, sí. Gracias. Pues ahorita que te escucho hablar de medicina china, a mí lo que me encanta, todo sistema, cada quien, o sea, yo pienso que la vida es tan fabulosa que nos ha dado miles de maneras o sistemas que para mí hablan todos de lo mismo, solo con distintos nombres. Así que cada quien puede elegir, es como una carta de restaurante supremamente diversa y rica en la forma y en los sabores, pero la esencia de esa nutrición es la misma. En mi caso, la medicina china, pues es donde yo me he zambullido un poco más. Y me gusta porque esa unidad y esa integridad de la que estamos hablando y, eso, y esa unidad que yo he fabulosamente sentido de no desde todo tiene que ser homogéneo, plano e igual, sino vivo, vibrante, diverso, distinto, se ve reflejada justamente en la teoría de, de las 5 fases, ¿no? De que en algunos casos le llaman elementos. La fase, la traducción fase muestra el dinamismo, porque muestra que no es que hay una que prevalece sobre otra, sino todas están en comunicación, es una comunicación constante, una colaboración como un buen equipo para mantener toda una unidad, que es este ser que soy yo o que eres tú, que estamos definidos y separados por la piel, por este cuerpo, y dentro de nosotros hay una comunicación que además nos permite comunicarnos afuera, ¿no? O sea, y me encanta porque además no hay un planteamiento de algo bueno o malo. Las emociones, por ejemplo, asociadas con los distintos órganos no son todas desde la perspectiva occidental que le encanta, o sea, estoy hablando en generalizaciones, ¿no? De esa predominancia de ay, esto es bueno o esto es malo, sino el hígado o la madera, que tiene que ver con el hígado y la vesícula, tienen la rabia, la ira. Ahora, ¿es buena, es mala la rabia y la ira? No, lo que es distinto es la expresión o la manera como la vivas, o si le das cabida o si le das salida, el poder que tiene o no tiene. De hecho, cuando uno mira desde la medicina china, pues diría, ay, pues la única emoción con la que yo me siento bien es la del fuego, la alegría. Y a mí, por ejemplo, al principio me costaba entender cómo puede ser la alegría negativa. Pues sí, cuando se vuelve una búsqueda insaciable, que es lo que nos pasa en la sociedad de hoy en día, ¿no? Estamos llenos de insatisfacción porque siempre hay lo siguiente que tenemos que alcanzar para ser supremamente felices, ¿no? No tengo suficiente ropa, o no soy suficientemente famoso, o no soy suficientemente porque es afuera, ¿no? Esa alegría puede ser negativa, negativa no, pero no hacerte sentir bien. Y así, ¿no? O sea, pues tiene la pena o el dolor o el duelo, ¿no? Que tiene que ver con el metal. Eh, bueno, la empatía con la tierra, el miedo, o sea, a mí me encanta porque Claro, y ahí podemos, y disculpa que te pertenece. interrumpa, Sí, tranquila. ver la alternancia, no, Sí, porque se me ocurre, ¿no? Vemos la sí. alternancia, porque si yo me quedo predominante en una sola emoción, se me ocurría cuando estás en el metal que esa tristeza se convierte en una melancolía, Ujú, o lleva a una depresión. O sea, cuando yo he negado mi pena por no vivir un luto, por ejemplo, porque ujú, por supuesto que por no darle cabida, por querer ujú, tender rápidamente a la solución de sentirme bien sin haber atravesado bien mis emociones, por ejemplo, pues se instala allí más profundamente esa emoción no vivida y nos podemos, o también conscientemente, hacer de esa pena un sufrimiento más prolongado por mis ujú, apegos, por esto. ujú, Entonces, ¿cómo quitarle dinamismo a esto? Pasa por saltarme esa fase, o sea, por negar una emoción, y allí la permanencia en esa emoción me generaría como la parte no saludable de esa emoción. Por ujú. ejemplo, convertirse en una gran melancolía o gran nostalgia o gran sensación de pena, como más instalada en... Y claro, y traducirse en tu capacidad de respirar, de estar en la vida, de sentir tu cuerpo, ¿no? O sea, y tú lo ves como está. Ayer, por ejemplo, tengo un ejemplo fresco, ¿no? Bueno, ayer fue muy... Yo pienso, a mí lo que más me ha dado esta manera de vivir hoy en día y volver a mi diversidad unificada es la capacidad de estar presente con todo lo que es, ¿no? Y vivirlo y aceptar las cosas en las que me equivoco. Entonces, ayer, por ejemplo, con mi hijo, estábamos practicando porque tiene una presentación de un libro. Y ahí pasaron una serie de cosas bastante que encadenaron a ciertas situaciones, pero ahora soy capaz de verlas y tomar responsabilidad y, bueno, canalizarlas de otra manera. La primera es que
él empezó a presentarme, pero yo en mi afán de corregir, que eso es una cosa que yo noto en mí y que quiero, y que bueno, estoy trabajando y todo, pero bueno, todavía tengo la tendencia, lo interrumpí y él se frustró y sintió que no podía más. Y bueno, sabes, es una cadena de cosas, ¿no? Él entró, se angustió porque sintió que no le iba a dar el tiempo de presentar lo que iba a presentar, empezó a sentir que era mal, sintió frustración, bueno, un montón de cosas, pero en todo eso, como yo desde que estaba más pequeño siempre le digo, hay que sacar lo que uno siente, ¿no? O sea, llorando y la rabia, pues, o sea, sí, hay que sacarla, hay que ver cómo sacarla. Y desde chiquito le ofrezco distintas cosas, o sea, pegar una almohada, tirarlas, no sé qué. Entonces ayer, bueno, tiró cojines, pero controlado. Él lo único controlado y le tomo todo pase. Entonces estamos en la sala, y yo tranquilo, saca todo lo que necesites, tira el cojín, zapatealo, no importa, o sea, sácalo, porque es mucha energía. Y entonces estaba tirando el cojín y en eso que tiró el cojín pegó otro cojín y tumbó un florero y se regó el agua. Y entonces, claro, eso rompió como todo el hilo de todo esto y el agua, y bueno, o sea, y hoy en día yo soy capaz de reaccionar con calma. Confieso que en los momentos, y por eso empecé este camino, porque yo tenía, como negué o no había el espacio y en el trance de la vida de hacer y ser de una manera, pues yo tenía muchísima rabia acumulada. Entonces, en situaciones así, en el pasado yo hubiese estallado, me hubiese puesto brava por un agua que yo puedo secar. Era incapaz de reaccionar como un adulto. Y yo estoy haciendo todo lo que hago porque quiero estar presente, reaccionar como un adulto y darle lo mejor que pueda a mi hija también. Bueno, el cuento es que se regó el agua y el agua y no sé qué. Y yo lo que dije, bueno, voy a darnos una lección a los dos. Le invito, ¿viste? Imagínate toda la energía, esa energía, toda la cadena de sucesos que generó. O sea, tú tiraste, soltaste eso que tenías dentro tuyo, dio fuerza para tirar un cojín. El cojín que golpeó otro y tiró un florero. Qué maravilla que la sacaste, porque si se te queda allá adentro, se queda allá adentro, se transforma en a prensar los dientes, en menos paciencia, en la convicción de que no puede, o en agredir a alguien, o explotar en el momento que no es porque yo lo he hecho, no lo estoy jugando de ti. Y eso pasa de eso que tú dijiste, de mirar lo que, esa violencia que yo veo en el mundo, de reconocerla que la tengo yo también dentro de mí. Hay un poema fabuloso de Thich Nhat Hanh, a mí me encanta Thich Nhat Hanh por su humanidad, divina humanidad, y ese poema se llama Llámame por mis verdaderos nombres. Entonces él empieza a alternar, es bellísimo, él empieza a alternar de decir yo soy, no sé, esa flor, lo bello, tal, pero yo también soy el violador, soy... Y no, o sea, reconocer todos tenemos ese potencial, pero si no le damos como en un marco, o sea, el gritar, o sea, ayer el grito de no sé qué, y después volvimos como pudimos. Yo también le pedí disculpas, le digo, oye, yo reconozco mi parte de si yo te hubiese dejado terminar lo que fuera, como esté, o sea, si yo lo considero supuestamente imperfecto, te hubiese dado el chance de escucharme mejor y yo no lo... Pero bueno, cuento es que todo terminó mucho mejor que en otra época, porque en otra época lo hubiese estado más frustrado, yo hubiese estado brava, nos hubiésemos desconectado más. Y eso para mí es lo que trae el no vivir y el no respetar esas fases, esos flujos, esas emociones, desconexión. Y es lo que vemos todos en el mundo. Y es por lo que yo inicié este camino hace 8 años conmigo, por la desconexión tan infinita que tenía yo conmigo. ¿Cómo puedes estar tú entonces conectado sinceramente con otros, con el mundo, con lo que sea, con la divinidad y con tu cuerpo? Porque te desconectas al no honrar y respetar todo eso. Entonces, Claro, bueno, los y que pequeños esos ejemplos. cambios obedecen a verdaderamente estar en el tiempo presente. Ujú, Porque si ya tienes una memoria que se está recreando porque tus reacciones han venido de grabaciones previas, solamente aquí y ahora puedes codificar eso de una manera distinta y exacto, reconocer y darle otro matiz a esa energía tal como se expresa, exacto. para ir, porque claro, es como por supuesto que es la libertad, ¿no? Que tenemos de que con la energía creativa que a nuestra disposición, Ujú, cómo la calificamos, ¿no? Cómo, sí, o sea, entonces ahí está todo lo, bueno, y que la vida se expresa en el mundo en elementos, ¿no? Y ahí está ese regar de las aguas, o sea, de mis emociones, ¿no? O sea, es muy bonito recordar que en la medida que doy cabida a eso que estoy sintiendo en un momento y vamos a ver cómo si no me encargo de separarme de eso y juzgarlo, sino que lo paso por el cuerpo, esa emoción va a tener solamente un momento para pervivir, ¿no? ujú, Y aquí es cuando te mencioné, ¿te acuerdas? Una terapia pues que
que una mujer que es bióloga ha desarrollado, dándose cuenta de que en ese instante el cuerpo entra como en un clímax, o sea, en el máximo potencial de esa emoción y finalmente desaparece y se disminuye. Ujú, Pero dándose el tiempo de que eso ocurra es justamente como si yo evacuase de mi organismo estas cadenas cortas de ujú. neurotransmisores de la felicidad y generarse una más larga. O sea, pasando por ese proceso, ella vio que había cambios orgánicos, ¿no? Entonces, Wow. toda su terapia pues consistía en ir desmontando esas memorias, ¿no? Que estaban ahí grabadas, trayéndolas, trayendo la emoción, haciendo que se intensificase y dejándola pasar. Entonces, comprobar en uno mismo que efectivamente no te va no va, tiene su límite, o sea, tiene un momento en el que ya no puede expresarse más, sino que lo único que viene es un declive, es maravilloso, porque Ujú. en vez de reprimir esa emoción, yo digo, bueno, se está presentando ahora. Si yo no dejo que actúe ahora, voy a empujarla al fondo de mi cuerpo, o sea, y la voy a tapar y va a permanecer allí en una latencia, o sea, como, y ahí es cuando hablábamos de esa energía que hay que mover, ¿no? O sea, que Ujú. el cuerpo es esa herramienta que me recuerda que en la medida que yo movilizo eso, hay una menor probabilidad de que la energía se estanque y produzca enfermedad. Pero Sí. entonces es una movilización emocional, o sea, acompañada de mi cuerpo emocional y de mi cuerpo físico, ambas cosas, ¿no? Por Ujú. eso de pronto movimientos que nos hacen sentir bien, como bailar, que es tan emotivo, puede ser un buen catalizador de esa energía que está ahí guardada, ¿no? Ujú. Sí, entonces es, Sí, a es el mí. recordatorio de mover el cuerpo, que es un proceso en el que por lo menos particularmente ha sido mi reto este último tiempo, ante una vida un poco sedentaria, volver a introducir poco a poco Mm. como elementos de... Ujú. Sí, o sea, quería dos cosas. Primero, tener compasión con uno mismo si hay momentos donde no somos capaces de sentir la emoción o lo hemos hecho en los mecanismos de supervivencia donde la hemos suprimido, nos hemos desconectado. También verlo con compasión y amor, de decir mi cuerpo hizo inteligentemente lo mejor que pudo en ese momento porque yo no tenía la capacidad por diversas razones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he tenido muchísimas emociones acumuladas. El año pasado fue como una purga intensa de muchas cosas. Y por un lado siempre hay la tendencia de verse a uno y recriminarse por qué no lo hice a tiempo, pues porque no tenía la capacidad. No tenía la capacidad, no aprendí cuando tenía que aprender y no fue, o sea, algo hecho mal. Más bien, qué maravilla mi ser, qué inteligencia la madre naturaleza que nos protege, siente que nos podría matar esa emoción porque literalmente se siente y entonces, bueno, usa eso. Es una adaptación, una mala adaptación, a veces se transforma en enfermedad, en depresión, pero hay que verlo, yo siento, para mí ha sido muy liberador de verlo, wow, me protegió. Ahora, lo liberador para mí fue, o sea, me protegió porque en teoría, o sea, la capacidad de cuidar de uno mismo, de transitar eso, pues idealmente lo más bonito sería aprenderlo desde pequeño, como yo intento de la mejor manera y seguramente habrá mucho que mejorar con mi hijo, porque es el adulto el que necesita modelar eso para el niño, que es un adulto que tenga un sistema nervioso estable, coherente, que puede modelar para un niño cómo contener eso y que sirva de contenedor. No todos hemos tenido eso por diversas razones, no es ni mal ni bien, sucedió y nos da distintas capacidades y nos da distintos andares en la vida. Entonces, solo quería decirlo eso porque para mí ha sido difícil. Yo lo llamo el militar que habita en mí, el militar que habita en mí le encanta el perfeccionismo, es también una estrategia de protección y de sobrevivencia. Entonces al militar que habita en mí yo le he tenido que dar dosis de compasión y decir, bueno, o sea, sí, estamos hablando de un sistema ideal. La medicina china, por ejemplo, es una medicina preventiva, que es un enfoque totalmente distinto culturalmente, psicológico y sociológico a como nosotros hemos vivido la medicina o la prevención en el mundo occidental. Por eso también me parece bellísimo. La bonita noticia y lo bellísimo y lo que a mí me liberó, o sea, a mí me liberó mucho con toda mi historia cuando aprendí sobre la neuroplasticidad, cuando aprendí que todo se puede volver a hacer,
y se puede aprender, toma tiempo, es un trabajo de hormiguita, toma perseverancia y toma todo, pero se puede. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista de la medicina china, lo fabuloso es, en la teoría, tú trabajas el cuerpo para que sea un contenedor donde tus espíritus quieran vivir, ¿no? Ya volvemos a lo que hablamos al inicio, esa eh, conciliación, ese traer a juntar esa parte espiritual, divina, o eso que llaman espíritus que te regalan ciertas virtudes según la visión china, con el cuerpo. Pero ¿cómo? Cultivándolo. Yo lo hago desde hace años, por eso enseño Qigong y por eso combino el Qigong en mi coaching y conmigo, porque es lo que a mí me ha gustado, pero cada quien te suena. Y como dice, lo más simple es empezar por respirar bien. Todos creemos que porque todos respiramos, no, como yo creo como el 80% de las personas no respiran bien, no respiran profundo, no acceden a todo lo que... Claro, pero ese elemento compasivo es justamente la observación. Ujú. Cuando aprendo alguna herramienta, una sola herramienta me ayuda y me sirve, me puede servir para todo. Entonces, entrar en conciencia de una respiración completa y profunda es algo que me lleva a poder detectar cosas. Entonces, claro, erradicar un comportamiento por solo un tema conductual es sumamente difícil. Por eso hay lo que tú dices, de que no sucede de un día para otro solo con la voluntad sino ahí es escucha, pero sí desarrollamos al observador, empezamos a Sí. darnos cuenta de cuáles son nuestros patrones y ahí es cuando más necesitamos la compasión, porque Ujú. este soy yo, ahora me estoy viendo y entonces esa tendencia de mirarme va a hacer que yo magnifique o crea que en realidad es, o sea, lo que pasa, ¿no? Y tienda a ver que de pronto no me gusta tanto, no es tan positivo, pero es maravilloso, o sea, me estoy dando cuenta, qué bueno que puedo verlo, porque Ujú. solamente viéndolo es que lo voy a poder transformar. Entonces, Ujú. ahí también las constelaciones, por ejemplo, cuando van a resolver una cosa que observan, un conflicto, primero tienes que sentir y reconocer tu falla allí, ¿no? O sea, sí, mira, mira cómo he venido, y después viene ya como, bueno, lo siento. Entonces, ese mismo amor de sí, tengo ira, de sí, esto me ha producido mucho dolor cargarlo tanto tiempo, ya solamente reconocerlo es bellísimo, o sea, Ujú. y forma parte de este camino donde no estamos pretendiendo que con esa herramienta vamos a erradicar un comportamiento, porque las emociones siempre nos van a acompañar, podemos disminuir un poco su reactividad mínimamente, pero es un proceso de mucho acompañarse en esa, estar presente con uno, de mirarse y no juzgarse, o sea, evidentemente es bonito comenzar, por eso estamos, o sea, es un camino. Tú dices, mira, antes hubiese reaccionado así, no lo hice, pude, y es justamente, ¿quién va a una consulta? Que el niño quiere ser asistido, que alguien resuelva las cosas por él, pero está abriendo la conciencia al adulto. Ujú. Tú eres la persona que en este proceso tiene que acompañarte. Solamente Ujú. te lo recuerdo, o sea, llévate de la mano en iniciar. Con que Ujú. comiences por un primer paso es muchísimo, porque Ujú. Sí, para mí han sido, o sea, yo siento que hay varios elementos que ayudan muchísimo en todo ese proceso y es un proceso iterativo y a veces uno puede y a veces que no hay días que no pueda. Entonces hay una parte individual o de uno mismo de aprender a observarse, de tener perseverancia, amor por uno mismo, de encontrar cualquier herramienta que te sea útil, respirar, qigong, tai chi, yoga, la que quiera. Pero sí es importante tener una conciencia de aprender a conocer tu fisiología. La mayoría de las personas no tenemos conocimiento de cómo funciona nuestra fisiología del sistema nervioso. O sea, de hecho, la medicina china es una medicina funcional del sistema nervioso. Todo lo que está definido es por el sistema simpático y parasimpático y de ahí deriva, si lo miras desde el punto de vista así del sistema nervioso. Hay que instruirse sobre eso, pero otro elemento que ha sido clave para mí, porque hay momentos al principio cuando estás todavía como muy herido, sobre todo las personas que hemos tenido traumas grandes, o sea, yo para mí fue un gran paso el reconocer, ¿no? Todo mi estrés postraumático y todas las heridas y todo eso, es también poder contar con, con una presencia amorosa. Al principio tú no eres capaz solo, por eso normalmente vamos a un terapeuta o lo que sea, o tienes un amigo, yo no sé, o sea, cada quien, alguna, pero sí es muy sanador una presencia
amorosa y compasiva mientras tú todavía no sabes, así como lo que decía al principio, ¿cómo aprende el niño a cuidar de sí? ¿Cómo aprende el niño a ser amoroso consigo, compasivo consigo? Porque hay un adulto, en teoría, es a través de cómo le muestran los adultos que lo cuidan, el amor, la compasión, el autocuidado, la responsabilidad, porque también por eso para mí es muy importante con mi hijo decirle en lo que yo fallé, en lo que yo me hago responsable, en pedir disculpas, porque yo quiero que él aprenda lo que es la responsabilidad. No sirve de nada que yo le diga, hazte responsable, pero yo no lo modelo. Entonces, cuando iniciamos este camino, si nos toca de adultos, puede ser, ¿no? Y es importante, o sea, siempre hay tiempo, es bonito contar con la presencia, sí. Y por eso yo siento, o sea, para mí ha sido importante este proyecto contigo, EU, de crear Entorno al Fuego, no solo salir aquí hablando en YouTube o todo lo que nos hemos atrevido, porque primero nos saca a nosotras de... No es fácil atreverse, salir, hablar de cosas tan vulnerables aquí en público de quién sabe quién te va a ver. O bueno, ahora de iniciar estos círculos, mañana, por ejemplo, bueno, si el viernes 19 de mayo nos reunimos otra vez y nos queremos reunir cada 15 días porque justamente para cultivar ese contenedor físico, ese sistema nervioso estable o ese ser centrado, o ese ser anclado, ese ser con espíritu y cuerpo, hay una parte que corresponde a cada uno que también se ayuda en comunidad. Y ahí lo vemos en la sabiduría de los pueblos ancestrales, porque toda la medicina como era administrada, o sea, lo que sea medicina, una hierba, un ritual, todo conllevaba la presencia de la comunidad. La persona sí le tocaba caminar por su camino oscuro o su desierto, como cada quien lo quiera definir, sola en el sentido que toca a ti, mirarte a ti, acompañado con la comunidad, y había el cuerpo, habían cantos, hay el cuerpo, hay canto y hay conexión con eso invisible a través de la poesía, de los cuentos, del trance, de lo que sea. Entonces, es una combinación y yo siento, para mí es un camino que hace sentido y no se acaba. Y puedo agregar una última cosa que me vino una analogía. A mí la libertad que ahorita que hablas de todo eso, volviendo a la analogía del restaurante y la carta del restaurante, ¿qué ha hecho la diferencia para mí que yo he notado el poder ser observador de mí misma y todo eso? Que consiste en volver todos los días, hasta notar las cosas más mínimas. Es que ahora yo voy al restaurante y veo la carta del restaurante y leo lo que hay para comer y soy yo la que elijo. Y no son mis emociones ni es el estado de mi sistema nervioso o mis miedos o mis ganas de rechazo. Soy normalmente yo la que elijo. Entonces ahí cuando tú te empiezas a dar cuenta cómo tú puedes elegir una narrativa de un día. Un día con los mismos sucesos puede transformarse en el peor día de tu vida, en el día más horrible, en un día de aprendizaje, o te lo puedes disfrutar, o puedes estar neutro. Y cuando tú te das cuenta que puedes elegir eso, primero conlleva mucha responsabilidad y un poco abruma esa responsabilidad, pero después te da muchísima libertad. Voy a poner un ejemplo muy simple. Ayer yo había dormido mal, no sé por qué, pero dormí mal, entonces claro, yo sé, me levanto cansada, entonces yo también ya lo hago de ejercicio, noto, por ejemplo, empiezo a ver el polvo en el suelo, en mi narrativa instantánea que viene, soy descuidada, no he limpiado, no sé qué, no tal, empiezo a hacerme toda una historia, pero como yo ya sé eso, no lo dejo prevalecer, y simplemente lo noto ahí el ruido y digo, bueno, y empiezo a anclarme en otras cosas. Entonces lo que quiero decir es que eso que yo podría vivir desde lo negativo, pues lo viví de lo neutro. Y hoy me dio disfrute solo notar de anoche dormí mucho mejor, estaba más calmada, hoy me siento más entusiasmada, vi el mismo polvo, hoy sí pasé aspiradora. Pero lo que quiero decir es que mi interpretación del polvo de ayer, que era toda negativa y toda no sé qué, pues dije, pues hoy paso aspiradora, punto, se acabó y ya. Es un pequeño ejemplo. Bueno, y la vida es ese conjunto y sumatoria de pequeños momentitos de darse cuenta de dónde uno está Sí. respondiendo a las cosas, ¿no? Ujú. Gracias me encanta esa manera que tienes de volver a la sabiduría práctica, de poder expresar realmente cuál es tu experiencia. Lo admiro muchísimo porque es algo que quizá emocionalmente yo tengo como un poco bloqueado, o sea, es algo a trabajar, ¿no? O sea, unirme, cuando hablaba de esto, de por qué salir a hablar a otras personas es tan difícil, porque a veces uno tiene un rol como terapeuta y no es, por ejemplo, cuando estás ejerciendo desde un saber, pero muchas veces
tú mismo tienes que ser el contenedor donde todo eso lo experimentas, lo vas integrando. Y por eso también un terapeuta que se respete, por decirlo así, también está en permanente terapia, o sea, y búsqueda de los otros. O sea, no solamente en un principio, el acompañamiento sigue porque es vital que tú, si estás al servicio de otros, también tengas a alguien que te apoye a ti para seguir en tu proceso. No quiere decir que todas las personas tienen que tener procesos donde todo el mundo, todo el tiempo estén acompañadas, pero un terapeuta sí. ¿No? Entonces, como ese rol es una gran responsabilidad y ahora esta parte en la que estamos inmersas, en que sí yo sé, o sea, yo siempre me pregunto, más allá del conocimiento que yo pueda manejar, ¿qué sí he experimentado? Cuando he tenido alivio, cuando por lo menos por haber cambiado un concepto mi vida mejoró. Porque, por ejemplo, yo siempre desafié la autoridad médica convencional. Yo dije, el médico tiene esta palabra de dar un diagnóstico y entonces si la persona se deja sugestionar totalmente por esa autoridad, pues nunca va a poder tomar la salud en sus propias manos y hacer una transformación y un cambio desde un paradigma más amplio, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no cambio este paradigma de autoridad y ningún diagnóstico es definitivo y empiezo a investigar las líneas de aquello que conduce a la salud. Entonces están los casos de la remisión espontánea, del efecto placebo, de los efectos de la meditación en el cuerpo físico, de la regeneración de los telómeros y millones de historias que nos dicen que la historia puede ser contada desde otro lado, pero yo también tengo que no solamente apoyar esa narrativa y creerla y cambiar un discurso, sino empezar a caminarlo, empezar a caminarlo. Y bueno, los cambios suceden así, pues son paulatinos y es difícil estar en un tiempo de tanta transición, porque justamente estás hablando desde que estás caminando también el camino. Sí. Estás dando los pasos en la medida que los otros también los están dando. Entonces, yo, claro, hacer referencia a mi propia experiencia a veces me cuesta, pero justamente, ¿no? En mi adolescencia se me presentaron algunos tipos de enfermedades que a mi manera de ver eran como mucha limpieza de karma y de emocionalidad que tenía allí y todo era perfecto porque fue mi acercamiento a la medicina natural y entender cómo esos síntomas eran un reflejo de cómo yo vivía las relaciones en mi hogar. Y después de haber estado meses con una enfermedad que parecía crónica, como eso absolutamente se modificó. Entonces, claro, evidentemente tenemos procesos de enfermedad y salud, de restitución de la salud, pero si yo no comprendo por qué enfermé y no cambio pautas profundas y no tomo, aparte también, bueno, tenía que ver con cambios dietéticos, con ayudas también de ayudar al cuerpo físico también. Entonces, eso es, una crisis me llevó a entender lo que el cuerpo puede hacer para volver a su condición original, y de eso veníamos hablando. Entonces, sí, y bueno, ¿por qué hablamos? O sea, porque tenemos una experiencia, cada uno tiene una experiencia, y si cada persona se pusiese a hablar de su sanación, de su experiencia, sin duda somos enciclopedias vivientes, abiertas de experiencia viva. Entonces yo digo, bueno, yo puedo hablar de lo que sé. O sea, yo he tenido un cuerpo que ha tomado una información, ha sido vulnerable a esa información y ha transformado, saneado y sacado esa información. Ahorita tengo otras cosas que pueden estar hablándome en este momento de mi estado emocional o cómo he vivido los últimos años o una condición de salud, pero yo sé que transitado este espacio también puedo recuperar de nuevo mi armonía, así como ya lo hice en el pasado, ¿no? Entonces me pareció que incluso estos testimonios que son reales, pues tienen que servir de inspiración a los demás. Pues. Sí, aparte que yo siento que cuando uno descubre algo que puede traer paz a los otros o bienestar a los otros, ¿por qué no compartirlo? O sea, ¿por qué tienes que, yo no siento que haya una culminación completa de algo
siento que tenemos que salir de esa mirada de alguien que está arriba y el otro está abajo, o sea, como en escalas, ¿no? Por eso es una espiral. A cada quien está en un punto de la espiral y es como que alguien comparte un poco de eso otro para que tú encuentres en el reflejo o en eso otro, te veas a ti en tu propia capacidad de obtener eso. O sea, que creo yo que es el mensaje que ha sido el gran mensaje a los grandes maestros, es en tus condiciones de ser humano, en tus condiciones limitadas, en condiciones de enfermedad, eres capaz de sentir en el aquí y en el ahora paz. O sea, si Buda, porque cuando, bueno, yo me perdona porque no me sé toda la historia de Buda bien, o yo mi cerebro va borrando cosas, pero lo que yo interpreto de la historia de Buda es que él vivió muchas cosas, se atrevió a probar de todo, desde lo más hasta superficialmente en riqueza, hasta lo más austero, y fue como que cuando dejó el tratar de encontrar su liberación en todos esos distintos escenarios, en estar arriba, en estar muy hundido, en estar abajo, pudo verse totalmente como él era, ¿no? Que es los encuentros con Mara. Para mí los encuentros con Mara es cuando tú te puedes sentar contigo mismo, con todo lo que tú eres, con la violencia que hay dentro de ti, la paz que hay dentro de ti, el amor que hay dentro de ti, la envidia que hay dentro de ti, y sin embargo ver lo divino, a Dios o al amor en eso. Sin buscar, y justamente cuando estamos preparando esto, o sea, sin caer en la trampa perpetua de la automejora o de que cuando yo logre esto es que yo voy a poder amarme o cuando yo logre esto es que me van a poder amar. Yo siento que la gente que ha modelado eso, o sea, sean grandes maestros así como Buda o por ejemplo, el otro día, cada quien, o sea, son todos libres en creer lo que quieran. Yo solo pongo ejemplos de cosas que escucho y me resuenan. El cura franciscano que a mí me gusta, Richard Rohr, él mencionaba que Cristo venía a modelar, si uno era capaz de ver a Dios y al amor en una persona que fue crucificada, que vivió lo más terrible y vivió que la gente lo envidiara, lo rechazara, ¿sabes? Es el modelar, si yo soy capaz de todavía encontrar a Dios y el amor en la persona que siento que está execrada, que está exiliada, que está rechazada, que nadie la quiere, entonces lo puedo encontrar para mí. Y para mí ese fue el gran aprendizaje el año pasado, ¿no? Porque el año pasado fue muy violento emocional y físicamente, en mi caso. Después ya yo tenía 8 años en mi camino, decidí dejar mi trabajo, me divorcié, me no sé qué historia. Y bueno, ahí es cuando todas esas crisis te dan otra vez un toque de humildad. Porque entonces, ¿qué sucede el año pasado? Cuando por fin yo logré, según yo, lo que yo quería, ¿no? Mi ex se mudó, entonces yo ya vivía sola, ya yo no tenía el jefe, el trabajo, no sé qué, ya me había formado como coach y ya iba tal. ¿Qué pasó? La vida es fabulosa y me dio un dolor de cabeza de 8 meses. Un dolor de cabeza que no era como ninguna de las migrañas que yo había tenido en mi vida, un dolor de cabeza para el que la medicina convencional no servía, no conseguía citas con los médicos y entonces ahí fue el terreno perfecto. Yo puedo verlo como un castigo divino, no, yo lo veo, Dios, o sea, la vida fue tan fabulosa conmigo, me dijo, aquí tienes, toma todas tus herramientas y a ver cómo amas y cómo te amas en este momento con lo que no funciona y cómo aprendes todos los días y cómo aprendes la humildad, porque entonces a veces podemos caer en la trampa. Yo hablo de mí, cada quien yo hablo en la trampa de hay algo mal en mí porque no logro conquistar esta enfermedad y erradicar este dolor de cabeza y entonces no he visto y obsesionarme cuál es la emoción que no he visto y no sé qué. No, el dolor de cabeza se me quitó cuando, o sea, se fue quitando cuando yo me rendí. Me rendí y seguí mi vida como, o sea, seguí no ignorándolo. Él estaba allí, era mi compañero y decía, ok, hoy cómo nos compaginamos. Y habían días que yo no podía más, yo me tiraba en el suelo y lloraba. Lo único que hacía era llorar y sentía, y además el año pasado sentí la mayor vergüenza, rechazo hacia mí, sentí lo fracasada que era, lo idiota que era por haber creído en mi camino y haber dejado un trabajo donde yo tenía seguridad, donde nadie me iba a votar nunca, donde tenía un sueldo, sentí que había dañado, o sea, ¿sabes? Yo creo que yo me llevé al punto, o sea, la vida me llevó al punto donde, según yo era lo poco menos amable posible del mundo, ¿ves? Y sin embargo, la invitación fue, y bueno, menos mal que la encontré, fue a cómo me amo yo dentro de eso. Y mi pregunta todos los días y mi guía dentro de ese amor, dentro de ese dolor de cabeza fue, hoy, ¿qué es el amor para mí? ¿Qué es expresar el amor para mí, para conmigo? Porque yo no se lo puedo dar a nadie si no lo puedo compartir conmigo. ¿Cómo me amo hoy? Bueno, me amo respirando profundo, me amo teniendo paciencia, me amo no queriendo que sea distinto, me amo cocinándome algo rico, me amo abriéndome a que alguien me aconseje, me amo a esto,
me amo a tirarme a llorar y no hacer nada y a pedir ayuda, porque no hay nada más terrible, sobre todo, o sea, la gente, yo he sido una persona acostumbrada a ser muy independiente, a encarnar la figura de la gran guerrera poderosa que puede con todo. Entonces el terror de nadie me va a querer porque no valgo nada, porque no soy la guerrera, wow, sino estoy aquí que soy un pichache de persona. Y justamente encontrar eso dentro de eso, yo creo que es una cosa muy poderosa, más allá de morirnos analizando. Y por supuesto, eso no quiere decir que no cuidemos nuestro cuerpo. Por supuesto, yo cada vez que encontraba otra vez energía, volvía a ser chivón, volvía a meditar, volvía a mí. Pero ¿por qué? Desde el amor. Y desde ese amor es que todo surge orgánicamente y espontáneamente. Ya no es yo como bien porque menganito influencer del Instagram me dijo que tengo que comer no sé qué para qué tal. No, es del amor a mí porque yo aprendo a escuchar mi ser y digo, esto no me está haciendo bien, o esto sí me hace bien, o esto hoy no me voy a matar o a latigar por esto. Y vas aprendiendo, es una experiencia, es experimental. Y yo creo que lo más transformador es la experiencia. Nosotros nos podemos sentar aquí a contar todo lo que quieran, simplemente como para que cada quien diga, no se sienta tan solo, diga, puedo agarrar esta herramienta, pero hay que ir y experimentarlo, con lo que Bueno, sea que te dé la vida y tú. maravilloso. Gracias, qué lindo. Totalmente. Me rindo ante tu experiencia y la honro. Mira, Gracias. bueno, teníamos eso para hoy, ¿no? Cuestionarnos un poco acerca de la salud y la enfermedad para no, para recordar que siempre partimos de que tenemos un núcleo saludable y sano Ujú, y que ujú, cualquier persona que acude a nosotros es vista en su integridad y dignidad completas. sí. Eh, También quitarnos un poco ese látigo que tú dices de hacer como una especie de un alto a ese afán de mejora continua, ¿no? Que es como ir en una cinta transportadora o una escalera mecánica que es como, eh, está automatizado, ¿no? Se pone allí como una herramienta más de estos, eh, como una cárcel más, una trampa, o sea, en el sentido de que puede arruinarnos el sentido de estar completos aquí y ahora, ¿no? De como tú dices, aceptar y rendirnos a las condiciones sean las que sean para poder permitir que se transformen, ¿no? Ujú, Y bueno, que como estamos hablando de fases y de cambios, pues sí, existen como momentos plenos y vacíos y plenos y vacíos y eso forma parte del pulso y el movimiento de la vida, pero que en ese constante cambio pues encontramos también a ese observador que nos permite transitar y estar con lo que es, como es, ¿no? Bueno, y teníamos entonces que podemos reflexionar teóricamente de las cosas, o sea, con el conocimiento que tenemos, y eso también es útil porque todo empieza por tomar una información y hacer cambios en nuestros patrones y creencias para después llevarlos a un entendimiento, que es cuando yo lo entiendo es porque lo integro en mi ujú, experiencia, empiezo a experimentar con ello y lo voy tomando para mí y viendo cómo siéndose registrando esos cambios que produce en mí, ese cambio nuevo a otras maneras de ver y pensar. Y finalmente lo vivencial, que ahí es donde va a estar ese real y palpable conocimiento, o sea, el conocimiento ya se convierte en una experiencia viva y lo hemos asimilado cuando podemos decir, bueno, al haber transitado esta pequeña experiencia es para mí como la confirmación de que es posible transitar determinadas experiencias sin, y es lo que nos nutre de los otros, ¿no? De saber cómo lo han hecho los demás, abrirnos a escuchar y esos invaluables maneras, ¿no? Que no están conduciéndonos necesariamente a algo concebido como exitoso porque se espere un resultado u otro. Aquí ujú, hablamos de ese puente integrador de que es justamente es el acompañamiento de las cosas como están. ujú, Si yo entro en un proceso de salud donde mi vida se ve comprometida y lo mejor que puede ocurrir es que yo, mi cuerpo físico se termine de ir para que yo también me vaya, o sea, ese será el mejor resultado de lo que está aconteciendo. Entonces,
y si no es así, no será de esa manera. Entonces, por decirlo en el extremo de lo que veníamos abrazando también la vez pasada, ¿no? O Ujú, sea, que siempre quiero como aferrarme al resultado positivo sería que la persona viva, no necesariamente. ujú, O sea, es como por el sentido que tiene transitar un proceso de enfermedad, va a dejar un increíble crecimiento en el alma, porque el alma sabe por qué ujú, ha tomado eso, ¿no? Ya sea para compensar cualquier cosa o también, evidentemente, tenemos, estando aquí y siendo justamente en este proceso en el que estamos, no lo estamos viendo todo y, no, y hay puntos ciegos y no quiero decir la palabra como la dice el budismo, que es ese no saber como ignorancia, porque entonces podría, ahí también entre ese juicio de, bueno, ¿y qué es lo que tengo que saber para realmente resolver esto? Pues ahí es donde nos rendimos. ujú, Realmente hay cosas más grandes y mayores a nosotros, ¿no? O sea, no ujú, tenemos el control de todas esas causas completamente concatenadas para decir, bueno, como así se tejió la enfermedad, así se teje la salud. Llegar a esa conciencia pues sería realmente maravilloso. mm. O sea, en ese entramado de volvernos completos y abrirnos a la posibilidad, por ejemplo, de incluso una remisión espontánea o de cosas tan, ¿no? Pero quienes los han hecho es porque verdaderamente no se dieron a la ilusión, a la ilusión de la enfermedad, entraron en un estado Bueno, que les de tocaba dejarse vivir. ocupar por la energía en su estado de total. Y claro, aquí me convierto yo en una idealizadora también. O sea, aquí estoy cayendo en la tentación de que el resultado positivo ideal sería uno u Está otro. Aquí saboteando yo sí la estoy tecnología, escogiendo. O sea, sí, aquí estoy escogiendo. Aquí Sí. estoy, bueno, en fin, ya me quedé. Sí, aquí hay un juicio de valor pensando que lo mejor que podría pasar es que nos hiciésemos completamente conscientes y en esa conciencia no hubiese cabida para la enfermedad. Pero estoy hablando de un estado de totalidad y de todo que no, que bueno, que es mi propio idealismo, ¿no? Es mi Mm, propio idealismo. Sí. sí. Sí, es que somos humanos, ¿no? Tenemos ese, pienso yo, obviamente uno cuando sobre todo te acontece a ti o a alguien a quien tú amas, pues deseas que en ese idealismo haya eso, pero a veces yo me he preguntado, y también desde mi limitación humana, ¿no? Simplemente si es lo que cada quien le toca vivir también distinto, porque algunas personas tienen remisión y otras no. También uno podría caer en el pensamiento hay algo mal en mí. Entonces, yo pienso que cualquier pensamiento que nos lleve a a juicio de valores, que nos lleve a más división, eh, no quiero poner el foco en eso, ¿no? Es mi sensación. Claro, sí, no, yo Porque reconozco mi polarización en este sí, no, campo yo sé, o sea, totalmente. y está Y bien, está me bien, recuerda que, claro, que volver a lo que ocurre, a cómo es. exacto. O sea, y está bien, o sea, y es muy complejo porque cuando uno no está viviendo la situación, yo a veces me digo, si yo estoy dentro de esa situación, o sea, el año pasado, como digo, me tocó vivirlo en carne propia con mi dolor de cabeza, sin saber qué era, pensando que me estaba dando un derrame cerebral. Mi médico chino me dijo que, bueno, a mí me dio mucha risa porque ella me dice que el año pasado era inevitable que me pasara eso porque era un año de mucha madera, yo tengo mucha madera. Entonces, desde su óptica, claro, ella lo veía desde todo, desde que yo pues tenía toda la situación que tenía un duelo, tenía mucha incertidumbre, entonces tenía todos los ingredientes, entonces era inevitable, pero ella igual me trató, por supuesto, y fui, me hice y tal, pero este año ya mirando la retrospectiva hasta se ríe, me dice, "Ay, Frau Álvarez, señora Gabriel Álvarez, ¿cómo no iba a tener?" Y entonces me decía, y tú pensás que te está dando un derrame, pero ella también se preocupó. Lo que quiero decir es Claro. que a veces es no rendirse hacia lo... porque yo le dije, ¿cómo hizo usted? Ella se identifica mucho conmigo porque ella tiene como una constitución elemental parecida a la mía y también es divorciada y no sé qué. Y me dijo, pues no me hice muchas expectativas, yo ya sabía que el año iba a ser así. Eso, mira, Mm, todo el cambio, me dice, pasé el año, dormí mal. Y no es que no se preparó, me dice, yo me tomé mis hierbas, me hice acupuntura, pero me rendí y tuvo insomnio, tuvo claro. dolores de cabeza, ¿tú entiendes? No luché contra eso porque yo ya sabía lo que venía. Entonces, esa mirada me pareció, wow, chapó. No fue que ella no tuvo enfermedad y ella es doctora y todo eso y sabía todo, pero también sabe que hay algo como que, eso que acabas de decir, hay algo más grande que yo
que fue lo que hablamos la vez pasada con respecto a la felicidad. ¿Qué es para mí la felicidad al final? Tener paz con lo que es y poder estar presente con lo que es. ¿Y qué precedía en el I Ching? Eso, la humildad. Y la humildad pasa por reconocer, hay algo que yo en este nivel de conciencia aspiro a eso, es una parte de lo que nos motiva, pero no lo sé. Entonces sí, Sí, no, no vas a luchar con el medio y los elementos, es lo que hace esa adaptabilidad en la medicina china, es como, bueno, hay humedad, hay frío, hay sequedad, hay calor, hay esto, entonces eso tiene un efecto sobre nosotros. Exacto. Es muy, y me recuerda, mira, dice, hoy, ahorita antes de nuestra conversación recordé una frase de Anthony de Melo que, wow, que es increíble, que dice, iluminación es la absoluta cooperación con lo inevitable. Absoluta Bueno, cooperación. creo que cerramos con esto, Gaby, Sí, por razones de sí. que no se haga muy largo el video, que siempre es lindo poder reunirnos a conversar. ¿Algo más que agregar? Bueno, también para no ser tan cortante. No, 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 tranquila, tienes razón, más ya la tecnología. Yo iba a compartir un poema, pero si no lo escribo en la Sí, descripción. sí, terminemos con compartir el poema, que era parte de lo que, Ok, por bueno, favor. yo voy a compartir el poema que es lo mismo. Yo llamo al tiempo porque cuando Sí. ya tiene 40 y pico de minutos, pues sabemos que es mucho contenido y posiblemente para quedarse hasta el final uno se queda porque lo que a uno le interesa uno lo ve si uno quiere, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Sí, Pero para hacer no contenidos tan largos. Sí. no, está bien, muchas gracias. Bueno, solo voy a leer el poema que no lo Pero leí. no te sientas que te estoy regañando porque veo que me pides permiso para hablar. Entonces, yo no soy la No, 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 autoridad aquí. esa es parte de mi Toma tu autoridad entrenamiento. interna, por favor. Y si me No, tienes que llamar a capítulo, también lo acepto. O sea, tranquila, Evo. No te ajá. preocupes que no me siento así y sabes que te lo voy a decir. Solo voy a leer el poema. Yo y tú. Yo y tú somos parte del mismo entramado, en los nichos de una lámpara o de la misma hornilla de una lámpara, a través de la cual brilla una sola luz. Yo y tú somos el velo entre el cielo y la tierra. Levanta el velo y verás que no hay más relación, no estamos más vinculados a credos o a sectas. Cuando yo y tú no existen, entonces, ¿qué es una mezquita? ¿Qué es una sinagoga? ¿Qué es el templo del fuego? Así que bueno, un beso. Y aquí nos despedimos entre yo y tú. Yo y tú. Chao. Chao, gracias.